Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, nuestro Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Llegó Jesús a la otra orilla del lago, a la región de los Gadarenos, en tierra de gentiles. Quizá el Señor estaba en ese momento buscando un sitio retirado para descansar con sus discípulos. Y allí curó a 2 endemoniados que le salieron al encuentro. Y a continuación viene la cuestión de esa piara de cerdos y recordamos lo que pasa, ¿no? Como los cerdos, después de que entraran pues esa legión o ese montón de demonios en ellos, se tiraron al agua. Y como asustados los porqueros y los habitantes de aquella región le rogaron al Señor que se alejara. Le rogaron que se alejara de aquel lugar. Realmente es una gran oportunidad perdida por estas gentes. Tuvieron a Dios mismo entre ellos y no supieron verlo. Quizá nunca más volvió por aquella región. Y aquellos hombres lo tuvieron tan cerca y le pidieron que se alejara. A ti, Señor, que llevas contigo todos los bienes, que tú vienes a traernos no solamente la salvación, sino la felicidad temporal y eterna. Y rogaron que te fueras. Qué poco hospitalarios somos a veces con el Señor, ¿no? Y a veces un poquito como, encontramos a personas que no quieren, que no quieren saber nada con el Señor. Con frecuencia, para muchos, lo importante son los bienes materiales, lo que cuenta. Y no es raro ver cómo se intenta construir una sociedad en la que el Señor no está presente, no le dejan sitio. Como decía el Papa San Juan Pablo II, como si Dios no mereciera ningún interés en el ámbito del proyecto operativo y asociativo del hombre. Y esto no lo dice San Juan Pablo II en una encíclica o en un documento social, lo dice en una exhortación apostólica. Allí lo recordaba con uno que estaba hablando, porque esta exhortación apostólica viene después de un sínodo, porque ha habido muchos sínodos antes de los últimos años, y con Juan Pablo II había, pues eso. Yo recuerdo el sínodo para la formación, para la familia, el sínodo para, para el sacramento de la penitencia. Yo estaba en Roma entonces. Y después de que sacaran una serie de documentos, el Papa lo hizo suyo y publicaba una exhortación apostólica, que es lo que ocurrió en este caso, la exhortación apostólica Reconciliatio et Penitencia. Y ahí el Papa San Juan Pablo II habla de que no le dejan sitio a Dios, como si Dios no mereciera ningún interés, como si Dios molestara. Prefieren seguir su vida viviendo entre cerdos y entre demonios, vamos a decirlo así. Y ya que estamos en estos días pasados que hemos visto, pues esos cerdos, entre cerdos y entre demonios.
no nos sorprenda que haya personas así. Señor, tú que das sentido a todo, eres excluido. Tú que iluminas el dolor, la alegría, la vida, la muerte, el trabajo, eres excluido. Sin ti nada vale la pena. Pero el Papa San Juan Pablo II añade, exclusión de Dios, ruptura con Dios, desobediencia a Dios. Fíjate lo que realmente se produce. A lo largo de toda la historia humana esto ha sido y es, bajo formas diversas, el pecado, que puede llegar hasta la negación de Dios y de su existencia hasta el ateísmo. Bueno, lo estamos viendo en una sociedad vieja que nos rodea, sociedad vieja porque está envejecida. Una sociedad vieja porque además las personas están perdiendo la ilusión de vivir, la alegría de la vida. Están yéndose, pues eso, entre cerdos y entre demonios. En el fondo de muchas actitudes que rechazan o excluyen la verdad sobrenatural se encuentra un radical materialismo práctico. Ese materialismo marxista dio paso a este materialismo práctico, a este aprecio a los bienes materiales por encima de todo, que impide ver esa acción de Dios en lo que nos rodea. Supongo que esto voy a contar ahora, es un chiste, pero bueno, está extraído de los libros de este sacerdote ya fallecido en Coruña. Él le contaba a las niñas de Montespiño, una anciana enferma, perdón, decía muy seria y convencida, yo a mis años solo le pido a Dios salud para seguir enferma unos añitos más. Qué difícil es arrancarse, ¿eh? El miedo a lo desconocido nos puede. Nos agarramos a lo que tenemos y conocemos, aunque sea pobre y enferma, como esta señora. Y nos agarramos como las lapas a la roca. Deberíamos conocer un poco mejor el amor de Dios. Vale mucho más lo que nos espera que cuanto podamos dejar. Y no me refiero solo al cielo, que también, bueno, esta mujer no quería morirse. Quería tener salud para seguir enferma, unos cuantos años más. Sino que también nos pasa en las cosas de la tierra. Evidentemente, esto también va dirigido a las personas que tratamos, ¿no? Que podemos hacerle levantar la mirada, hacerle entender el valor de la suerte de tener a Dios con nosotros, de la gracia de tener a Cristo con nosotros, el valor de que Dios nos abre horizontes de grandeza. Nosotros decimos a Jesús que queremos ponerle en la cima de todas las tareas humanas, a través de un trabajo profesional hecho a conciencia. He empezado a leer el librito este que se titula más o menos Una historia breve del Opus Dei. Cuenta el autor cómo él conoció pues, el club por el que empezó a ir. Bueno, igual que él, yo también empecé a ir por un club de modo parecido, sin tener ni idea de nada y sin que, a través de un amigo, o sí, de un compañero y amigo. Bueno, pues el primer capítulo lo dedica fundamentalmente a explicar cómo la santidad en medio del mundo, cómo la santidad de los laicos, casados o célibes, es algo que durante siglos ha estado desprestigiado o abandonado o dejado. Llega hasta San Francisco de Sales, donde San Francisco de Sales plantea una espiritualidad aplicada a los laicos, pero no
laical, aplicada a los laicos. Bueno, yo comprendo que lo haya hecho porque se sigue sin entender todavía esto que a través de un trabajo profesional hecho, que no es que llevemos a coordinar o a que se pueda trabajar y además familia familiar, no, sino que todo está unido. Todo está unido en esa mentalidad laical y esa alma sacerdotal. Queremos que entre lleno el Señor en nuestra vida, en la familia, que dé sentido a lo que hacemos y a lo que poseemos, a nuestra inteligencia, a nuestro corazón, a la amistad. Y cada uno en su peculiar y concreta vocación al amor limpio. Y le decimos que queremos estar vigilantes, como el centinela, para darle entrada en el alma también cuando se presente de una manera distinta a como le esperábamos. Porque a veces el Señor se presenta como a los gadarenos o gerasenos y se presenta también a través de la enfermedad o se presenta a través de... No sabemos. El Señor ya sabe más y a veces a nosotros nos desconcierta y nos sorprende. Cosa que sigue siendo un poco extraño, que el Señor nos sorprenda cuando realmente le vemos en el sagrario. Creo firmemente que estás aquí, hemos dicho al principio, Señor, que estás en ese sagrario, dentro, y a veces nos sorprendemos como viene, pero Señor, más sorprendente es que estés ahí en esa cajita, lo más digna y bonita posible, pero que es una caja, y tú estás ahí. Por eso, aquellos gentiles, a pesar del milagro relatado por los porqueros y de ver libres y sanos al endemoniado, no quisieron recibir a Jesús. ¿Cómo se hubieran llenado de bienes sus casas y sobre todo sus almas? Pero estaban ciegos para los bienes espirituales, como ocurre hoy tantos. Muchos, ayer leí una noticia que me daba mucha pena, ¿verdad? No entré a más detalles, solamente vi el titular, ¿no? Como ayer don Fernando. Pues el titular decía que en verano es un momento en el que se producen más divorcios. Me quedé un poco sorprendido. Como diciendo, aprovechando que viene el calor, las vacaciones, pues, etcétera, 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 pues la gente se divorcia más. Muy triste, ¿verdad? Es un poco, ya digo que no leí la noticia, me dio tanta pena de titular que pasé. Hay que desprenderse para ver a Jesús, y para hacer su voluntad cuando no coincide con la nuestra. Pero si estamos apegados a los bienes materiales, si estamos apegados a esos proyectos para ser felices, y demasiado a menudo miran a Dios simplemente como alguien que les ayudará a llevarlos a cabo, simplemente como la máquina de Coca-Cola en la que metes una moneda y sale una lata de Coca-Cola. Boylan, en ese libro suyo, El amor supremo, dice, el estado verdadero de las cosas es completamente al contrario. Dios tiene sus planes para nuestra felicidad y está esperando que le ayudemos a realizarlos. Y quede bien claro que nosotros no podemos mejorar los planes de Dios. Señor, que quede bien claro que no podemos mejorar tus planes. ¿Cuántas veces nos has sorprendido, digamos, en la historia? Vamos a decir, en la historia. Cuando pensábamos que ya estaba todo perdido, que ya era el acabarse, pero en cambio esa perseverancia, esa fidelidad junto a ti, ha llevado, y no me refiero a cosas personales o cosas
así particulares, ¿no? Sino a cosas generales. El Señor interviene y trastoca los planes de las personas que intentaban hacer daño. ¿Y han cambiado la historia? Pues sí. Por eso algunos cristianos, por estar excesivamente apegados a sus ideas y caprichos, le dicen a Jesús que se retire de su vida, precisamente cuando más cerca estaba y cuando más le necesitaban. Al llegar la enfermedad, la contradicción o el verano, o cuando se han perdido los bienes materiales que probablemente era necesario perder para recibir al bien supremo, como es en el caso de la piara de cerdos, ¿no? Pues sí, que llega en bastantes ocasiones por caminos distintos a los que ellos deseaban. Quizás esas personas le esperaban en el triunfo y se presenta en la ruina o en el fracaso. No en el fracaso producido por la desidia o por no haber puesto los medios o el estudio necesario, sino, bueno, pues por algo que ocurre, que también hay desgracias naturales. Ahora empieza a haber incendios en distintas zonas de España, pues por el tema del calor y por el tema de que a lo mejor, pues... Y entonces, pues se producen algunas desgracias naturales y desgracias en casas o personas que tienen... Pues a lo mejor es la oportunidad para hacer una acto de contrición y a recomenzar con un propósito firme. No estoy deseando que se produzcan incendios, evidentemente no. Siempre me acuerdo de cuando había un gobierno en Galicia que empezó a pagar a las brigadas estas antiincendios a pagar por incendios apagados. Claro, se produjeron muchos incendios. En cambio, llegó el siguiente gobierno y dijo, vamos a pagar por incendio que no haya. Y claro, se produjeron mucho menos incendios porque había que pagar por los que no hubiera incendios. Es lógico, de sentido común. Si tú pagas por incendio apagado, pues, entre comillas, se producen incendios para apagarlos. Es que esto es real, está en la hemeroteca. Pues recomenzar con un proyecto firme. Y cuando el fracaso llega, cuando nuestro entender se hayan puesto todos los medios humanos y son naturales para salir a flote. Siendo todavía cardenal y arzobispo de Venecia, el que luego sería Juan XXIII, dirigió una alocución a un grupo de paracaidistas. Y en un momento de la misma, esa palabra que le decía, les dijo, hijos queridos, de ningún modo quisiera que a fuerza de dejaros caer del cielo, olvidarais la manera de subir a él. Evidentemente, ya recuerdo un sacerdote ya fallecido, de los primeros sacerdotes del Opus Dei italianos, que se tiró en paracaídas y contemplando la belleza del campo que veía a sus pies y del pecorelle, de las ovejas que veía ahí abajo, se despistó y se rompió una pierna cuando llegó al suelo, ¿no? Pues, te lo contaba él, ¿no? Pues el Papa se lo dice a los paracaidistas, decir, oye, preocupaos por llegar a la tierra muy bien, para que no rompáis una pierna, para que no rompáis la cabeza, para que podáis ejercer después como grupo de soldados, pues os olvidéis de la manera de subir al cielo. Señor, procedemos, somos frutos de tu amor. Y el amor de Dios es nuestro destino, no las cosas materiales. Por lo que es lo mismo, el fin de nuestra vida es el cielo. Y será bueno lo que nos lleva a nuestro destino. Y será malo lo que nos aparta de ti y de nuestro destino. O que pensemos que ahora... Y tantas veces, si uno se plantea la duda, se plantea el bivio, es decir, la bifurcación, pues mala cosa, ¿eh? Porque después pensamos que se van a unir los caminos.
y realmente no se une a lo mejor. Nuestro Señor llega en ocasiones por caminos diferentes a aquellos por los que estábamos esperando. ¿Cuántas veces la lógica de Dios no coincide con la lógica de los hombres? Y ese momento de abrazarse a su querer. Como dice San José María en Camino, ¿lo quiere, Señor? Yo también lo quiero. ¿Cuántas veces, ante la contradicción que no esperábamos, hemos hecho nuestra oración de 1000 modos repetidas? ¿Lo quiere, Señor? Yo también lo quiero. Se ha dicho que el plan de Dios es de una pieza. Quizá la conversión de aquellos gentiles habría comenzado por la pérdida de estos cerdos, por el desprendimiento que esto suponía. Quizá habrían sido los primeros gentiles no judíos en recibir el bautismo después de la dispersión producida por la primera persecución en Judea. Quizá, como la canción. Y al final de la vida, a veces muchos antes, veremos cómo encajan esas piezas que parecían sueltas y sin sentidos. Pero como explica San Pablo, todas las cosas concurren para el bien de los que aman a Dios. Señor, que tengamos esto presente siempre. Para descubrir la voluntad tuya en todos los acontecimientos de la vida, también en los menos gratos. Perdón. En los que nos han ocasionado perjuicios y molestias para seguir de cerca a Cristo en todas circunstancias. Hemos de estar seriamente desprendidos de nosotros mismos, de los dones de la inteligencia, de la salud, de la honra, de las ambiciones nobles, de los triunfos, de los éxitos. Como añade San José María en Amigos de Dios, me refiero también a esas ilusiones limpias con las que buscamos exclusivamente dar toda la gloria a Dios y alabarle, ajustando nuestra voluntad a esta norma clara y precisa. Señor, quiero esto o aquello solo si a ti te agrada, porque si no, a mí, ¿para qué me interesa? Asestamos así un golpe mortal al egoísmo y a la vanidad, que serpean en todas las circunstancias. De paso que alcanzamos, añade, la verdadera paz en nuestras almas, con un desasimiento que acaba en la posesión de Dios cada vez más íntima y más intensa. Purificar el corazón. Limpiar el corazón de todas esas cosas que nos apartan del Señor, para confiar más en nuestro Padre Dios. Y por tanto poner a los pies del Señor, poner a los pies de la cruz, o poner sobre el altar, pues ese pan y vino, fruto de tu trabajo, fruto de tu esfuerzo, fruto de tu sudor, de tu sacrificio, para que el Señor haga con ello lo que quiera. En el fondo lo va a convertir en su cuerpo y en su sangre. Señor, que veamos con fe las circunstancias humanamente desfavorables, descubramos en ellas tu rostro. Si no hubiera tenido lugar aquella hecatombe de los cerdos, los porqueros probablemente no habrían bajado al pueblo y sus habitantes no se habrían enterado de que Jesús estaba allí tan cerca. Si la mujer que estuvo tantos años enferma no hubiese bajado a Cafarnaúm, pues no se hubiera quizá acercado al Maestro para tocar la orla de su vestido y no habría oído nunca aquellas palabras consoladoras de Jesús, las más importantes de su vida, que bien valía todos los sufrimientos y los gastos en médicos. San Bernardo, en un libro suyo, o en un sermón si quieres, sobre la falacia y la brevedad de la vida, explica: lo que a nosotros nos parece un mal, quizá no lo es tanto.
Solo el pecado es un mal absoluto, y de él, con amor, con humildad y contrición, se puede sacar el sabrosísimo fruto de un encuentro nuevo con Cristo. Igual que meditábamos, siguiendo al Papa León, pues como la parábola de la cizaña, esa paciencia para no arrancar las plantas cuando todavía son pequeñas, sino dar oportunidades para que la gente también se arrepienta y la cizaña se convierta antes de la siega final. Pues igual, ¿no? De esas circunstancias aparentemente contradictorias o contrarias a nuestro querer, el leproso sí que daba gracias a Dios, porque aquel mal le llevó después a conocer a Cristo. Los males de esta vida son una continua llamada en su corazón, que nos dice: el Maestro está aquí y te llama. Son palabras que salen en el Evangelio, ¿verdad? El Maestro está aquí y te llama. Pues sí, Señor, tú estás aquí en el salario, y nos llamas y nos animas a acercarnos a ti. Pero si estamos con los oídos embotados, si estamos con la vista pues nublada, pues si estamos pensando en esas cosas nuestros planes, nuestras ilusiones, pues no te oímos. Se cuenta, hemos oído anécdotas de Hernán Cortés, ¿verdad? Pero también hubo otras personas, otros hombres que fueron a América y que también fueron descubriendo nuevos territorios y fueron pues abriendo camino pues a la cultura y a la civilización y a la cristiandad claramente. Uno de ellos es Francisco de Pizarro. En cierta ocasión iban pues abriendo camino en unos sitios y uno de sus servidores indios cayó al río. Y él, arrojándose al agua, le salvó la vida, también con gran riesgo de la suya. Y cuando volvieron los dos sanos, uno de los capitanes que estaban con él le dijo: ¿cómo arriesgas una vida tan valiosa e importante como la tuya para salvar a un indígena? Y Pizarro le contestó: nunca hice distinción alguna entre mis soldados y quienes me sirven. Por ellos haría cualquier sacrificio. Bueno, es una manifestación de un hombre generoso y magnánimo, ¿no? Claro, estas personas que después fueron superando las dificultades y los caminos difíciles y las enfermedades y las guerras también, pero que fueron abriendo aquellos caminos de civilización, de cristiandad. El amor de Dios no hace distinción entre las personas, ni por el color de su piel, ni por los bienes que posee, ni por el trabajo que desempeña. Y por todos tú, Señor, has muerto. Por eso, con esta lógica distinta a la nuestra, tú vas disponiendo los acontecimientos para que con el dolor unas veces y con gusto otras nos vayamos también desprendiendo de todo, para que tú nos llenes nuestra existencia entera. Muchas veces hemos de pensar en la acción íntima de Dios en nosotros. Tú quieres y dispones hasta las cosas más pequeñas para que seamos felices. A los ojos de Dios, añade este autor espiritual en su libro Los dones del Espíritu Santo, Filipón, dice: una sola alma tiene más valor que todo el universo. Y las maravillas que Dios opera en los secretos de nuestras vidas son, con mucho, más extraordinarias que todos los esplendores del cosmos material. Con mucho, Cuando contemplemos, pues no sé, un amanecer o un atardecer
y vemos cómo el sol se ilumina, como tal, y veamos la belleza de la naturaleza, pensemos que una sola alma tiene más valor que todo el universo. La grandeza de lo que el Señor nos pone delante. Vamos a terminar acudiendo a la Santísima Virgen. Le pedimos a la Señora que nos ayude a dar gracias. Gracias, Señor, porque te has presentado, aunque haya sido por donde menos te esperaba. Y le pedimos a la Virgen, que tanto supo de contradicciones, de zozobras y de dolor, que nos enseñe a no perder esas oportunidades de encontrar a Jesús en medio de esas circunstancias humanamente más desfavorables. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.